Què tal? Què tal, bé? Bé. Què esteu fent? Espereu? Esteu esperant? Però què esteu esperant? A que comenci això, no? Sí. Claro. Ah, que m'esteu esperant a mi? Sí. Ah, calla, calla. És que a mi no n'hi ha cosa que me faça més ràbia que esperar. Hi ha 3 coses que me fan molta ràbia i jo me les he apuntades en una llista, de menor a major ràbia. Esperar la cua del banc, esperar a que acaben les obres del meu carrer, del nostre carrer, i esperar a que arribi la resolució de les subvencions. Helena? És que aquesta espera és la més llarga, se fa llarguíssima. Això sí, cadascú espera com pot i com vol, no? La Montiel com esperava. Fumando espero. No, en realitat el que me fa ràbia d'esperar no és esperar, és quan l'espera és infructuosa, quan sents que has perdut el temps, no? Per exemple, en el meu cas, no, les 3 coses que me fan tanta ràbia, quan estàs esperant la cua del banc, ja te toca, i la persona que te va atendre diu, no, és que ara em toca a mi esmorzar. O quan acaben les obres del teu carrer, però passen de la teua vorera a la vorera d'enfront. Oh, Dios mío. O bé, quan arriba per fi la resolució de les subvencions, però no t'ha tocat un duro. Espera és la més infructuosa. Però bé, la realitat és que la paraula esperar ve del llatí esperare, que vol dir tindre esperança. I que a la mateixa vegada esperare ve d'espes, que vol dir esperança, tal qual. Així que com que espera desespera, jo no vull fer-vos perdre més temps, ni fer-vos perdre l'esperança, i si voleu comencem, benvinguts, benvingudes a Entre Temps, converses al voltant del temps. Avui parlarem del temps, amb persones que tenen a veure en el món de les arts i de les ciències, moltíssimes gràcies. Ho farem així a l'Espai Llimera, moltes gràcies, Espai Llimera. Això és una proposta de Comitès Escèniques i jo soc Lucía Ibar, seré la mediadora, soc actriu i membre cofundador de Teatre de l'Abast. Moltes gràcies, vos vaig a presentar els nostres ponents d'avui. A la meva dreta tinc a José Roger, és doctor enginyer industrial i catedràtic d'Enginyeria Elèctrica per la Universitat Politècnica de València i ha publicat més de 20 llibres en la matèria, participat en més de 60 congressos internacionals i té més de 40 articles publicats en revistes tecnològiques. I ara és jubilat, o sigui que té temps, se suposa. Bona vesprada, José, com estàs? Muy bien. Moltes gràcies. I a la meva esquerra tinc a Nicolás Didier, ell és conservador restaurador de béns culturals, ja veure si ho dic bé, i doctorand per l'Institut de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València en l'especialitat de noves tecnologies per a la documentació, restauració i difusió del patrimoni cultural. Fins a quan li direm noves a les noves tecnologies, Nico? Bona vesprada. ¿Cómo Buenas estás? tardes, muchas gracias. Encantado. Y bueno, empezaremos contigo, Nico. La pregunta con la que siempre empezamos, ¿qué es para ti el tiempo? Tiempo. Pues el tiempo es un término muy amplio desde el punto de vista de la conservación del patrimonio. Solemos achacarlo a una idea negativa, es el tiempo el que lo desgasta todo. De hecho, es la razón de ser de nuestro oficio. Sin el tiempo no intervendríamos obras. Pero también nos gusta verlo como algo que al final permite que nos lleguen algunas obras. El tiempo protege algunas obras. Un ejemplo claro de este tipo de protección es lo que les ocurre a los metales. El tiempo crea pátinas que si no existieran perderíamos el material mucho antes. Hay que seguir con el tiempo como creador, que es un concepto que yo creo que es más interesante que el tiempo como destructor. Es decir, al interactuar con las obras, el tiempo las modifica. De hecho, crea una obra, conocemos las obras a través del tiempo de una manera en que no se conocieron en su día. Un ejemplo claro que siempre sale cuando se habla de este tipo de cosas es un poco el estatuario griego clásico. Sabemos que entonces se pintaban las estatuas en los templos, estaba mucho color, aquello era como un circo del sol. A día de hoy, si interviniéramos una obra devolviéndole su policromía,
habría una opinión general súper negativa, no se podría hacer. Entonces el tiempo ha creado estas obras, las ha transformado. Entonces el tiempo como creador, el concepto de la ruina también. Es decir, hay monumentos que hoy conocemos, hay muchos ejemplos, Stone Age, pues, muy famoso, lo ha creado el tiempo, no lo conocemos sin la intervención del tiempo. Directamente no tenemos ese concepto. Entonces el tiempo como creador yo creo Sí, hay un que resume. concepto que cuando hablamos de esto dijiste que me parecía muy interesante, Sí, que decías que el tiempo hay que verlo también como nuestro aliado, eso es. ¿no? Eso es un poco el resumen de lo que vienes a decir. Eso es, sí, lo que lo hablaremos más adelante, pero al final el tiempo, aunque que no lo parezca, no es el peor enemigo, no es el que destruye. Obviamente influye en las obras igual que influye en nosotros, en todos los aspectos de nuestro entorno, pero en algunas ocasiones es nuestro aliado. Es decir, pues volviendo a eso de las pátinas, el tiempo crea pátinas. El tiempo envuelve obras que al final descubrimos siglos, milenios después, y el tiempo las ha conservado. Entonces, sí, sin esto, estas obras hubieran quedado expuestas y habrían desaparecido por acciones antrópicas o que al final no tengan que ver precisamente con el tiempo, sino con otras patologías. Pero podríamos decir que siempre el paso del tiempo protege las obras. No las protege siempre. En algunas ocasiones sí, creando esas pátinas, pero a la vez las va desgastando. Es decir, el tiempo al final. ¿Dirías que la tecnología es amiga de la restauración? Acorta tiempos a la hora de la restauración. Bueno, esto es como un concepto que sí, yo te hice esta pregunta sí. porque la palabra tecnología, más que eres experto, ¿no?, en esto, siempre nos da la sensación de con esto vamos a ir más rápido, ¿no? Claro. Hay tecnología, vamos a acortar tiempos. Y la verdad es que me sorprendió mucho tu respuesta. Claro, es que al final, claro, cuando hablamos de tecnologías, hablamos más precisamente de nuevas tecnologías, un poco a la pregunta que hacías en la presentación. Yo creo que seguiremos llamando las nuevas tecnologías mientras se consiga venderlas y venderlas bien. Cuando una tecnología ya no es la tecnología que hay que usar porque está de moda, dejará de ser nueva y será una tecnología más. Es decir, entonces sí puede ser nuestra aliada, pero hay que verla simplemente ni más ni menos que como una herramienta más. Entonces, a la pregunta de si acorta tiempos, para nada. Eso es un poco la trampa en la que no hay que caer. Bueno, es un poco nuestra responsabilidad como profesionales del sector, en la que no debemos caer. La tecnología no debe convertirse en una finalidad. Es una herramienta como lo puede ser cualquiera de las que gastamos. Lo que sí nos aportan las nuevas tecnologías no es acortar tiempo, porque al final el gesto que podemos hacer con un lápiz digital va a ser el mismo que haremos con una espátula y un mortero de restauración. Lo que nos amplía el abanico de la intervención. Es decir, lo que no podíamos hacer y sí podemos hacer ahora con las nuevas tecnologías es, mientras intervenimos, documentamos nuestra intervención. Sí, de alguna forma ampliar el conocimiento. Ampliamos, claro, hay una transferencia de conocimiento posible gracias a estas tecnologías, pero ni nos hace ganar más tiempo ni mucho menos más dinero, porque también son costosas y hay que invertir. Sí, es como un concepto erróneo, ¿no?, que tenemos sí, al usar la palabra tecnología. Erróneo tampoco, porque al final es lo que nos venden y lo hacen bien. O sea, hay gente que su trabajo es convencernos de que necesitamos las nuevas tecnologías en nuestro oficio. Entonces, sí, no, a su respuesta. Son nuestro aliado, pero tampoco hay que hacer un mundo de la nueva tecnología. Es una herramienta, ni más ni menos. Dijiste, hablando de este tema, dijiste que tenías una anécdota que igual contabas de Versalles. Sí. Bueno, ahora estamos restituyendo grupos monumentales del Palacio de Versalles. Y entonces, claro, como todo esto es un poco nuevo, intentamos integrar estos nuevos conceptos en nuestros gestos cotidianos. Y entonces, pues en Versalles la burocracia, estuvimos hablando de ello también, un poco complicada. Todo hay que convencer a todo el mundo. De hecho, gran parte de nuestro trabajo ahí es de hacer de mediadores y de
un poco es marketing, más que, que restauración. Restauración. Entonces nos hemos topado con equipos de conservadores, más conservadores, y, que claro, que les tenían, no miedo, pero estas tecnologías vienen aquí a destrozar el oficio, el saber hacer ancestral, cuando paradójicamente, lo podremos volver a hablar, permite que esa transferencia de conocimiento, es decir, por una cosa o por otra, ayuda a que los conocimientos, ¿no?, antiguos permanezcan y perduren. En fin, entonces una señora una conservadora que no quería oír hablar de las tecnologías que usábamos, a grandes rasgos lo que hemos hecho en estos grupos es escanearlos en 3D, restaurarlos de manera digital y reconstruirlos mediante brazos robotizados. Entonces, claro, ¿cómo que no van a intervenir escultores y no lo van a hacer como lo hacía Miguel Ángel en su tiempo? Entonces nos costó convencerla y hemos hecho hace un par de semanas o 3 una preentrega del grupo y claro, el grupo estaba muy bien. El resultado estaba allí, las tecnologías, bueno, y el conocimiento, obviamente, estaba allí. Y fue muy gracioso porque además resume un poco todo este concepto general. La señora, cuando lo vio, bueno, eufórica por el resultado, me dijo, ostras, es que esto es mágico, es mágico. Y dije, es que no, no es mágico, es estudio, aplicar una herramienta bien aplicada y los resultados vienen, pero ahí no hay magia, no hay, hemos comprado un robot a $500,000 y nos ha sacado el grupo de Versalles como si fueran champiñones, no. Hay todo un proceso y no es mágico para nada, al contrario, se podía haber esculpido, pero no, hay una labor diferente, hay un proceso aportado y hay un porqué de usar estas herramientas y es pues, archivado, va a perdurar el trabajo que hemos hecho. Cuando nosotros no estemos, y esperemos que el grupo esté por muchos años más, sabrán lo que hemos hecho y lo sabrán, vamos, lo tendrán documentado como no, vamos, sin precedentes. Ayudará a que perdure en el tiempo, que al final es una herramienta para eso también, ¿no? Pero perdurar el tiempo, la obra y el conocimiento y el proceso. En otro caso, perduraría la obra, no el proceso. Habría hecho un escultor y punto, habría cobrado y se acabó. Qué bien, qué interesante, muchas gracias, Nico. Gracias. Y José, ¿qué es para ti el tiempo? Pues, cuéntanoslo todo sobre el tiempo. Es una cosa intangible que estamos usándola y hacemos uso de ella continuamente, la tenemos muy interiorizada, pero que es muy difícil de definir. Yo entonces, cuando me lo planteaste, pues empecé a mirar, digo, voy a ver qué dice el diccionario de la Real Academia. Pone un montón de acepciones, pero a mí ninguna me gustó. Entonces miré en refranero y encontré un refrán que, bueno, me gustó, lo voy a decir. Dice, el tiempo presente, al mentarlo es ausente. Yo creo que lo define muy bien. He intentado buscar información, de ver qué dicen los filósofos, los pensadores, y todos tienen muchas dificultades en definir qué es el tiempo. Ninguno, o sea, y además lo dicen. Encontré una cita de San Agustín, y que esto nos sirva de precedente, en que dice, ¿qué es el tiempo? Dice, si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si alguien me lo pregunta y lo tengo que explicar, ya no lo sé. Esto creo que lo define muy bien, todos estamos en eso. Bien, para mí, yo el tiempo lo considero como una rueda, en el sentido de que es natural, ¿no? La Tierra gira y hay unos ciclos en la naturaleza, en el planeta Tierra, unos ciclos, verano, invierno, etcétera, que esto te está interiorizando el concepto de tiempo, y ya lo tenían los antiguos, los primeros pobladores, los primeros sapiens. Considero el tiempo como una flecha. Es un concepto ya más científico, la flecha del tiempo. El tiempo no retrocede, va siempre hacia adelante. No puede ir para atrás por ahora. Y luego está el tiempo como punto. El tiempo en donde suceden las cosas, hay acontecimientos y que me sirve para fijar y comparar, relacionar con otros acontecimientos.
Y dentro de esto, yo tengo hay unos aspectos a considerar en el tiempo, yo considero 4. Uno es el tiempo creador, que es todo lo que tiene que ver con la evolución, con el desarrollo de todo, de la ciencia, de las artes. Está el tiempo como destructor, tiene que ver con el envejecimiento, con la muerte, con la degradación. Está el tiempo regulador, es el tiempo que crea los ritmos biológicos, los ritmos de la naturaleza, eso podríamos estar hablando. Y luego está el tiempo físico, el tiempo desde un punto de vista científico. Si hablamos del tiempo en el planeta Tierra, es una cosa. Si hablamos del tiempo a nivel universo, nos metemos en un mundo completamente diferente, completamente alucinante, en donde el tiempo casi puede ir para atrás, como decía antes. Ese tiempo físico, en esto se pregunta siempre la gente, ¿tiene origen y tiene final el tiempo? Es una discusión, no se sabe hasta ahora, dónde está, no lo podemos decir. A ver, relacionado con el tiempo está el tema de la medición. La medición del tiempo, los relojes, que han evolucionado desde la antigüedad hasta ahora. La típica forma de medir el tiempo era fijándote cuando salía el sol y tomando referencias en la zona donde vivías. Los antiguos ya tenían muy claro cuando era el centro del día, ¿no? Cuando estaba en posición muy alta el tiempo, ya tenían ese concepto, y de hecho uno de los trabajos que hacían, para iniciar a los jóvenes ya para pasar a la edad de adulto, estoy hablando de los cromañones, ¿no? La época que no había nada, eran en el tiempo de los recolectores y cazadores. Llevaban una persona siempre a la misma posición, tomando una referencia, y con una piedra ponían trazas día a día por dónde había salido el sol, y con eso podían localizar el día más largo, el día más corto, tenían ya una tendencia a medir el tiempo. Y de ahí ha venido hasta los relojes actuales de una precisión bestial, que son los relojes de cesio atómicos, y os voy a dar, si no es un rollo, algunos datos interesantes. Sí, por favor. Por ejemplo, estos relojes de cesio, su precisión es de, a ver, la tengo por aquí, 10 elevado a menos 3 segundos por siglo. Es decir, que en un siglo se pueden retrasar y adelantar 10 elevado a menos 3 segundos. O sea, es a dónde llega la ciencia. Y otras curiosidades, estos son curiosidades. El año son 365 días. Claramente tenemos el concepto de año y de día. Eso lo tenemos. Son 365,23 días, en 4 decimales. Eso implica que cada 4 años hacemos un bisiesto, excepto para compasar el paso del tiempo real con el, podríamos llamar, aproximado, que es nuestro año natural. Cada 100 años, los años que terminan 00, no es bisiesto, y con eso se ajusta. Y ahora una pregunta, ¿sabéis por qué el día tiene 24 horas? Porque es muy curioso, si queréis lo digo. Sí, por favor. Es muy curioso. Es porque las falanges de los dedos tiene 12 falanges. Con el dedo pulgar se cuenta. Y 12 y 12, 24. Así contaban los egipcios. Por eso, porque el día podía tener, sabemos lo que es, pero el día podía tener 10 horas, 30 horas, 50 horas. Eso es lo que dijo las 24 horas, es muy curioso. De la misma forma podíamos hablar de por qué una hora tiene 60 minutos y el minuto 60 segundos. Eso es, los babilonios trabajaban en sistema de 60, sexadecimal creo que es. Porque el 60 es un numerito, los babilonios sabían ya muchas matemáticas, antes que los griegos,
que tienen muchos divisores, el 2, el 3, el 6, el 10, el 12, el 15, el 20, no sé si me dejo alguno. Y de eso, sí, los 60 grados en minutos, de la misma forma que el planeta Tierra tiene 360 grados, cada grado 60 minutos y cada minuto 60 segundos, y estos ya son geográficos. Otras curiosidades, el día no dura siempre 24 horas, fijando en 24 horas, a lo largo, con el paso del tiempo, el día se acorta. Entonces, por ejemplo, hace 4.000 por 10 elevado a 6 años, el día en el planeta Tierra era de 14 horas. La Tierra giraba más rápido. Hace 500 por 10 elevado a 6, 500 millones de años, se pasó a 23 horas. Dentro de 200 millones de años pasaremos a 25 horas. Es decir, el tiempo, la Tierra se va frenando el movimiento. El giro de la Tierra es ocasionado por el impulso inicial que se produjo cuando el Big Bang. Esto, todas las fuerzas del universo, del Sol, de los planetas influyen, y la Tierra va girando, pero hay un rozamiento que lo va frenando. Como se pare, lo tenemos claro, pero no se va a parar, no os preocupéis que no se para. Lo quería decir como cosas curiosas, y bueno, y hay por aquí, no sé si tengo alguna. Bueno, el origen del universo, cuando es de hace más de 10.000 millones de años, y de ahí han pasado una serie de cosas que todas tienen que ver con el tiempo. En fin, me he quedado aquí. Si queréis hacer alguna pregunta sobre esto, hay mucho. Habría mucho que. Sí, que cuando hablamos sobre esto, sí, la verdad que, jolín, muchas gracias, ya has profundizado un montón. Sí. Diste tú un apunte que fue muy interesante, que dijiste la capacidad de ver el tiempo, o sea, el rango que tenemos, o sea, cuánto rango podemos ver, ¿no? Desde dónde hasta dónde somos capaces de imaginar el tiempo. Sí, es curioso lo que decías de la sensibilidad de medición que somos capaces de tener, y al final nosotros vemos el tiempo a 3 generaciones. Sí, a nivel usuario, ¿no? Tú eres capaz de pensar, sí, como mucho en tus abuelos, tus bisabuelos. Mis nietos me puedo proyectar, pero esto, si hiciéramos un zoom hacia atrás de esa línea de tiempo infinita en la que está el planeta, o podríamos ir más lejos, desaparecemos. Sí. A ver, el tiempo de vida del hombre, del Homo sapiens en el planeta Tierra, es a nivel planetario, a nivel universo, no es nada. Es un segundo. Sí. De la misma forma que el planeta Tierra dentro del universo es absolutamente nada. Yo siempre pongo un ejemplo. Si tú tiras un grano de azúcar o de sal en el océano, comparativamente ese grano es mucho mayor que el planeta Tierra en el universo. Mucho mayor. O sea, no somos nada. Para nosotros nos creemos que somos todo. Sí. De hecho, yo creo que no tenemos la capacidad también hablábamos de un poco pues de los artefactos. Cuando en un museo tenemos la capacidad de ver en una sala y en la sala contigua artefactos que tienen 5 o 6 mil años, y en la sala de al lado otros que tienen 60 millones. Y para nosotros están como hay un saltito entre uno y otro, y cuando son cosas antiguas. Dices, bueno, cosas antiguas, cosas viejas. No tienes una visión, en profundidad, la pierdes. Esa capacidad, sí, de pensar que entre una pieza y otra han pasado 60 o 70 millones, que se dice. Claro, ¿cuánto es? No lo puedo medir, en mi cabeza no. Entonces, como cuando pienso en millones de euros, de verdad, no lo sé, ya más de 12.000. Me gustaría comprobar a ver cómo se siente. 300 millones de euros, nada, incapaz, no puedo. Muchas gracias, José. Nico, tengo entendido que en restauración es importante la durabilidad de la intervención y la estabilidad de los materiales, entre otros ítems. Sí. Entonces, ¿podríamos decir que es el tiempo lo que determina todo o casi todo en restauración? Cuéntanos. Sí, a ver, es importante en el sentido del control del tiempo. Es decir, tenemos que cambiar un poco el chip del tiempo que pasa deprisa y que vamos a contrarreloj, que también, pero el concepto del tiempo a la hora de intervenir una obra o de su estado de conservación se debería medir más
en organización del tiempo. Igual que hay obras que se deban intervenir de manera muy rápida, estamos hablando de 2 horas, 24 horas, hay otras que se pueden intervenir o se conservan en un plazo mucho mayor. Entonces, me he perdido. Si tienes que hacer como un estudio previo, ¿no? O sea, Eso es, yo te sí, si quieres te eso repito es. la pregunta. Sí, por favor. Sí. En restauración es importante la durabilidad de la intervención y la estabilidad de los materiales, entre otros ítems. Podemos Eso es. decir que es el tiempo lo que termina todo o casi todo en restauración. Eso es. Entonces, a la hora de Hay que estudiar intervenir, una obra antes de intervenir. claro, hay un lapso de tiempo mayor en entender la obra, en analizarla, en establecer las mejores estrategias de intervención y al final el momento de intervenir. Lo que ocurre es que el momento en que se analiza y se estudia la obra se puede establecer en incluso años. Podemos estar antes de tocar nada años examinando y estudiando y analizando y hasta entender al final la obra, sus patologías, qué ha producido qué patología. Y el tema es que cuando se empieza a intervenir se despierta todo. Todo lo que estaba en calma, todas las patologías pues vuelven a la superficie y todo se acelera. Por eso es tan importante analizar y entender, porque en a partir del momento en que intervenimos ya no hay tiempo. Todo tiene que estar súper medido y súper controlado. Entonces, más que prisas y velocidad, a partir del momento en que se empieza a intervenir, es controlar los tiempos, que pueden ser de 2 horas, de 24 horas, de 2 años, pero tenerlos controlados. Y eso se consigue pues con todos los procesos rigurosos de análisis previos. Has dicho que hay que saber cuál es la patología que se ha creado. ¿Nos Sí. puedes explicar qué sería una patología en restauración? En una obra. En una obra, al final una patología viene a ser muy parecida a la que podamos tener nosotros si nos resfriamos, o al final son síntomas. Lo que pasa es que las obras no se quejan, no nos dicen que tienen estos síntomas. De hecho, las patologías más peligrosas, entre comillas, las que son de verdad las que se deben analizar y entender, son aquellas que no se ven. Son aquellas que están dentro, pues sales, por ejemplo, las sales son muy nefastas por una obra porque no se ven hasta que cristalizan, y cuando cristalizan rompen por donde van. Entonces son cosas que debemos aprender a anticipar, conociendo el material, antes de nada conocer bien el material que la compone originalmente y luego entender las patologías, en qué contexto se han creado. Vamos, entender, analizar todo esto. Yo creo que es un proceso, no sé si encaja aquí, pero podríamos hablar que el 98 largo por cien de una intervención en una obra es ese trámite, ese análisis, el comprenderla. Luego intervenirla es ya rematar el trabajo. Sí, tú dijiste que hay una parte artística, pero que hay sobre todo una parte muy científica en este proceso. Eso es, claro, la parte artística al final, obviamente tenemos que tener esos conocimientos sensibilidad, ¿no? básicos, esa También sensibilidad hablabas. artística, esos dotes o esa formación más artística, pero es la que se ve, es la que al final se vende entre comillas, que es la que va a darle esa lectura nueva a la obra, pero hay toda una parte analítica, científica, tanto en entender la obra, por ejemplo, cuando se trata de material escultórico, pues hay una parte de geología aplicada, hay que entender el proceso de creación de ese material, ya sea cuando tenemos un retablo, hay que entender la madera, de dónde procede, en qué entornos se ha creado al final esa obra y cómo ha sido conservada. Hay que entender un poco todos los aspectos que puedan rodear a la vida de esa obra desde su creación hasta que nos llega. Y por desgracia, cuando nos llega, normalmente estamos ya en un punto de no retorno. Cuando, por desgracia es así, cuando nos llaman para intervenir una obra es porque está en peligro de desaparecer, una obra que a lo mejor tiene cientos o miles de años, y nosotros pues nos dicen que tenemos 2 meses para salvarla, cuando ha estado ahí.
Entonces, eso, hay todo un plan y claro, igual que tenemos una parte analítica para entender la obra, hay una parte analítica, entonces en ese caso hablamos, bueno, se aplican muchos conceptos de química aplicada eh, para tratar esas patologías. Igual que el médico nos va a dar X antibiótico, pues nosotros vamos a preparar nuestras recetas para intervenir sobre esas patologías. Qué interesante. Me dan ganas de que nos cuentes, no sé si puedes tener algún ejemplo o alguna anécdota sencilla para que entendamos cómo una receta, algo que nos puedas así contar, que bueno, sea contable. Yo intervengo mucho sobre patrimonio escultórico ornamental. Es el grueso de mi campo de intervención. Entonces, trabajamos mucho en la región de París, que tiene un grado de polución atmosférica brutal. Entonces, nuestro gran enemigo son las famosas costras negras, que se crean con la acumulación de micropartículas, las lluvias, se crean esas costras vitrificadas, que son muy duras algunas. Pues son como vidrio al final cuando están bien arraigadas. Entonces, claro, muchas veces cuando se retiran esas costras, la piedra de debajo está muy alterada. Lo que pasa es que no lo podemos saber hasta que no se retire, o por lo menos un fragmento. Al final tenemos un problema que tenemos criterios de restauración establecidos. Uno de ellos es la intervención mínima, el retirar lo mínimo de lo que es la obra original para conservar lo máximo. Entonces, claro, todos esos análisis al final son destructivos. Cuando retiramos una costra es irreversible. La limpieza, en su concepto general, es lo más invasivo que le podemos hacer a una obra. No podemos volver a ensuciar una obra. Bueno, no tendría mucho sentido. Entonces, cuando retiramos estas costras, el aspecto de la piedra suele estar bastante deteriorado por debajo, lo que hace la costra, claro, está mucho más dura que el material original. Entonces, si empleamos herramientas mecánicas para quitar esa costra, lo más seguro es que nos llevemos parte de la información de la obra que está debajo, y muchas veces pues intentamos conservar las trazas de talla de los antiguos, pues una fachada renacentista está repleta de pequeños detalles que si nosotros no hacemos bien nuestro trabajo desaparecerán, y llevan tantos años debajo de esas costras que ya nadie las conocería, ya se pierde algo para siempre, y obviamente no podemos retallar toda la fachada para crear, eso sería un falso histórico y tampoco. Entonces ahí empleamos papetas, creamos compresas químicas. De hecho, hay una que cuando hablamos de restauración oímos mucho, es una que se llama, es una papeta que se llama, bueno, comúnmente le conocemos como pasta mora, y al final son sales disódicas. Al final lo que hace es que con compresas de celulosa hacemos que el producto, al final, que el químico que le apliquemos se quede en contacto con el material que queremos ablandecer sin penetrar más allá y poder dañar la obra. Entonces hay una serie de dosificaciones, por decirlo de una forma, en el que vamos a intervenir junto con un tiempo determinado. Claro, te iba a decir, aquí el tiempo debe ser súper importante. Ahí volvemos a lo que decíamos de no importa si es 1 hora, 2 o 24, lo que importa es tenerlo controlado. El gesto debe ser, después de habernos pasado tanto tiempo analizando y preparando intervención, cuando intervenimos no hay segunda oportunidad. Si nos llevamos parte de la obra, es para siempre. Eso es. Entonces eso, un ejemplo de un químico muy empleado podría ser esa papeta que nos sirve para reblandecer esas costras y retirarlas con más control. Por ejemplo, en pintura de caballete o pintura mural se usa una cantidad, yo creo que es la base de la restauración de este tipo de obras, aparte de muchos más tipos de intervención, retirar productos como
barnices alterados. O sea, esto se realiza con geles, también se hacen probetas y se dosifican ciertos tipos de geles que van a intervenir sobre ciertos materiales y dejar intactos los que están subyacentes. En fin, hay todo un proceso ahí, pues, químico, físico, que el restaurador debe controlar. Y luego, obviamente, el gesto, la sensibilidad para aplicar estos geles y retirarlos sin alterar lo que tiene, pues esa parte más artística, ¿no? Más de control sobre el gesto. Muy bien, qué interesante. Muchas gracias, Nico. José, yo lo primero que pienso cuando pienso en matemáticas, física, me acuerdo de mis clases de, no sé, del instituto, de la carrera, y muchas de las fórmulas siempre poseen la variable tiempo. ¿Podrías explicarnos cómo de importante es esta variable en ingeniería eléctrica y a su vez en matemáticas y física, que son como los campos que tú dominas? El tiempo es fundamental, súper fundamental, en cualquier rama de la ciencia. Física, química, biología y geología, que son las fundamentales. Matemáticas es también ciencia. En matemáticas el tiempo no interviene para nada, curiosamente, porque las matemáticas tratan de aspectos abstractos. Los conceptos son todos abstractos. Y sin embargo, cuando yo paso a la física, a cualquier rama de la ciencia, aparece el tiempo, dentro de las expresiones matemáticas que tú has visto. Correcto. Entonces, aquí, si me permitís un poco, os puedo dar una idea de por qué son tan importantes las matemáticas, que explican el mundo. Por supuesto. Por eso, para simplificar, le he pedido que me dejara una pizarra, y os voy a poner... O sea, Cuidado el cable, sí, sí, a sí. ver si aquí la subo aquí, es muy fácil. Voy a poner una expresión muy simple de las matemáticas. Ahora ¿Te ayudamos? ¿Estás bien ahí? Eso es tener... Déjame que yo me la sujeta. Vosotros veis esto, y igual a A por X. Esto es una expresión matemática de lo más simple, que hay muy complicadas, ¿no? Abstracta. Si yo en la X pongo tiempo, en vez de X pongo tiempo, si en vez de A pongo velocidad, pongo aquí una longitud o espacio recorrido. He pasado de las matemáticas... Sí, un segundito, José. Te voy a cortar un segundito porque tienen que salir los Ah. del taller de yoga. Vale, vale. Y si se quieren quedar. Y retomamos. Sí. Digo, para prestar más atención. Vale, vale. cortamos y- Sí. A ver, espera aquí, que me... Sí, desenróllate del Date la cable. vuelta al revés. Date la vuelta, un paseillo. Al revés, al revés. ¿Hacia ti? No, hacia al ti revés, me al revés, enredo más. José. Estoy al revés. ¿Dónde está? Ah, Te has liberado. me he liberado. Si alguien quiere saber sobre el tiempo, estáis invitados. Ella, lo intento. Decía, esto es una expresión un momentito, matemática, cerramos la puerta. igual a X. Un momentito, Ah, ¿ya? cuando quieras. Decíamos, y igual a A por X. Eso es un concepto puramente matemático, es lo que se llama una función. Y es función de X, A es un parámetro. Si yo sustituyo, ya por concepto, por el X por el tiempo, A por la velocidad, tengo la longitud en metros. Es decir, un coche va a 100 kilómetros por hora durante media hora, recorre 50 kilómetros. Durante 2 horas, he dicho 100 kilómetros por hora, durante media hora 50 kilómetros, durante 1 hora 100, durante 500. He pasado de las matemáticas a la física. Pero si yo, por ejemplo, me voy a ver qué veo. Por ejemplo, tengo un motor que tiene una potencia P de 100 kilovatios y está funcionando durante media hora, por tiempo, pues hace un trabajo de 50 kilovatios hora. Es decir, la misma expresión matemática me sirve para una expresión de cinemática, una expresión de dinámica. Y si, por ejemplo, tengo aquí una intensidad eléctrica en amperios, lo multiplico por el tiempo que están pasando estos amperios por un cable y me dice la carga eléctrica, la unidad es el coulombio, que está pasando. Y así podríamos entrar muchas. ¿Qué hace la matemática? Todas las propiedades que tiene esta expresión me sirve para cualquier
rama de la ciencia que pueda modelarla de esta forma. Pues la matemática simple, para simplificar, es abstracto y lo puedo aplicar en muchas cosas. Claro, esto es una expresión muy simple. Puede haber montones de funciones, cosas muy complejas, que nos llevan a hacer modelos matemáticos de muchas cosas. Que eso, luego pasado un algoritmo, me sirve, pues por ejemplo, todos los días estáis viendo el tiempo, a predecir el tiempo, cada vez con más precisión. Todo eso son herramientas matemáticas. Por ejemplo, en ingeniería eléctrica, cada día se genera un gráfico de consumo, y saben los consumos de energía eléctrica, por ejemplo, en España, hora a hora, con una precisión que no lo podríais imaginar. Eso se hace a través de modelos matemáticos muy complejos, que además los errores que van teniendo las desviaciones se van analizando y se van cada vez mejorando, se genera un algoritmo y te permite predecir el consumo que mañana voy a tener a esta hora. Y os podríais imaginar, entráis en una página web, la precisión con que lo hace. Todo eso es con herramientas matemáticas. Esto es una cosa, en serio, eso se pregunta mucho, ¿para qué sirven las matemáticas? Sirven para todo. Es decir, las matemáticas explican el mundo, en todos los aspectos. Lo que pasa es que se explican muy mal, se conocen muy mal y todo el mundo le tiene miedo a las matemáticas. Sí. Y otra de las cosas que tienen, ya puestos, a ver, me decías, es fundamental, en física, con 7 magnitudes fundamentales se explica todo, toda la física. Y la primera de ellas es el tiempo. Esto, no sé si me enrollo mucho, es el tiempo. La siguiente es el espacio, los metros, espacio en tiempo en segundos, metros. Si tú coges espacio y tiempo, tienes una rama de la física muy sencilla, que es la de los móviles, la cinemática. Si a eso le añades otra magnitud fundamental, que es la masa, los kilos, masa en kilos, tienes lo que sería, esto sería cinemática, esto sería la dinámica, rama muy importante de los móviles. Pero si a esto le añades otra cuarta magnitud fundamental, que es, hemos dicho, tiempo, espacio, masa, temperatura, tenemos la termodinámica, que es también muy importante, es todo lo que tiene que ver con el calor, el frío, la variación de temperatura, en fin. Si a esto le añadimos otra cantidad importante, que es la intensidad eléctrica, por hablar de lo mío, en amperios, tendríamos el electromagnetismo. O sea, todas las expresiones del electromagnetismo con estas magnitudes en las que intervienen en casi todo el tiempo, salvo cuando nosotros cogemos, si no cogemos el tiempo, cuando hay espacio y masa, es lo que sería la estática. O sea, la arquitectura, las cosas que no hay movimiento. Todo lo que haya variación, interviene el tiempo. En todo. No solo en física, química, hay reacciones, hay variación. En biología, imaginaros, el crecimiento, el envejecimiento. En geología, para la datación de un sedimento, de un mineral, de un material, está el tiempo. Son otros niveles, pero es fundamental. Totalmente. Bueno, perdonar un poco el rollo científico que a veces, pero creo que o sea, no es tan difícil entender las cosas científicas como parece. No es tan difícil. Uy, que se cayó. Y una cosa que os puedo decir, los matemáticos, que tienen un problema, y es que no saben explicar las matemáticas. Ahora que no me oyen. Es un problema, ellos se interiorizan tanto, hablan de la belleza de las matemáticas. Y es cierto, las matemáticas, o sea, una demostración matemática, una resolución de un problema, tiene belleza. Ellos hablan mucho de esta es muy bella, es muy bonita, porque la tiene. Lo que pasa es que, claro, hay que meterse en ese mundo dificilísimo. Entiendo que cuando se complica es muy complejo porque es abstracto, es totalmente abstracto. Cuando en el instituto te hablan, tienes un depósito que se está llenando de agua en tanto tiempo, eso es matemática aplicada.
Ya, ¿me entiendes? La matemática pura no habla de metros, no habla de litros, no habla de segundos. Es completamente abstracta, pero una cosa me sirve para utilizarla de forma práctica en muchas ramas de la ciencia. Bueno, espero haberos convencido. Nos has convencido. Por ejemplo, el periodo de desintegración, los materiales atómicos, el semiperiodo, que es el tiempo en que el número de átomos se reducen a la mitad, eso se utiliza para la datación de materiales antiguos, de obras de arte antiguas. Me imagino que se Que utiliza justo esta es la siguiente pregunta que yo le iba a hacer a Nico. Ah. No, que está muy bien que la hayas, Ya, la hayas está bien, introducido. no, Muchas gracias. Pero, habéis terminado, ¿verdad? Sí. Que Bueno, ha venido muy a colación, muchas gracias. ¿Cuál es la forma de determinar el tiempo que tiene una obra o cómo de importante es tanto datarlo como el proceso de datación? Justo íbamos a hablar de este asunto. Pues para enlazar con lo que venías diciendo, a ver, las formas de datar las obras son múltiples. Antes que nada voy a mencionar la famosa o archiconocida carbono 14, datación por carbono 14, que al final lo que a grandes rasgos todo ser vivo, todo ser orgánico ingiere o tiene una parte de carbono. El carbono emite una radiación sensible, pero emite una radiación. Entonces, cuando ese ser deja de vivir, o de hacer fotosíntesis, o lo que sea, cuando deja de desarrollarse, deja de crear carbono, de contener carbono. Entonces, lo que hace la datación por carbono 14, al final el carbono 14 es ese isótopo radioactivo del carbono. Lo que se hace es calcular la emisión de radiación que queda y por determinar el tiempo, o sea, cuánto hace que ese ser orgánico ha dejado de respirar o de hacer fotosíntesis o lo que fuera que lo mantiene vivo. Claro, hay que decir acerca del carbono 14, pues lo vemos mucho en las películas, hay como no entiendo la propaganda que puede tener, a lo mejor tiene, no sé, efectos de moda, o se oye, hay que saber que es un proceso muy costoso, tanto de desarrollar como a nivel económico. A día de hoy, las dataciones por carbono 14 se hacen por aceleración de partículas vamos, por procesos súper costosos, y a lo mejor el margen que nos pueda dar no es tan preciso como el que se nos vende no por hacer carbono 14 a una obra, a un componente de la obra, me van a decir, no, esta obra se ha hecho el 3 de marzo del 504. Pues no, hay un margen de error bastante grande. Además, como venimos diciendo, solo funciona en materia orgánica, no se puede datar todo, y yo creo entender, bueno, eso dependerá de las herramientas que se utilizan. Creo que más allá de 40.000, 50, 60.000 años ya no sirve de mucho hacer, se puede hacer, pero que el margen, claro, la precisión no será la que se espera. Entonces hay otros métodos. Sí, hay otros métodos analíticos que igual son más útiles. Se utilizan igual más cuando tenemos pigmentos, se utilizan mucho en pintura. Tenemos microscopía de barrido, entre otras. Bueno, son análisis que nos permiten determinar los componentes de determinado pigmento, de capa pictórica, de la preparación. Entonces, por descarte, nos permite datar al final un periodo, no una datación, pero tenemos un periodo al final. Poníamos el ejemplo, por ejemplo, del blanco de plomo, que se venía utilizando mucho en la pintura blanca entonces, pero en algún momento de la historia se ha dejado de utilizar porque se dieron cuenta de que
pues la gente no duraba mucho al pintar con blanco de plomo. Entonces, nosotros ya podemos determinar que una pintura, que una obra que en su preparación o en sus capas pictóricas tiene blanco de plomo, son anteriores a cierta época. Entonces, yo diría que la importancia de datar una obra, obviamente sí, más cuando se trata de expertización de obras de arte, que es un mundo un poco concreto dentro de todo lo que gestiona el patrimonio. Ahí sí que se buscan dataciones más precisas, pero entran muchos más factores. A la hora de intervenir una obra para conservarla y restaurarla, más que saber cuándo se ha hecho, o en qué año, lo cual es ponerla en un contexto histórico. Ponerla en un contexto histórico para entender, para un poco descifrar lo que veníamos diciendo del camino de la obra, desde que se crea hasta que la tenemos que intervenir. Entonces, la datación es importante para ponerle un contexto general. Para volver a los distintos sistemas analíticos que son muy costosos, que no estoy diciendo que no son válidos, se siguen empleando en obras determinadas, en contextos determinados, se emplean y son muy eficaces, obviamente, pero en muchas ocasiones no hay que ir tan lejos, no hay que complicarse. Lo que venía diciendo de que la tecnología no necesariamente tiene que ser una finalidad. Es decir, en un yacimiento, por ejemplo, la forma más simple de datar es con los trocitos de cerámica que hay alrededor. La cerámica es muy fácil de datar, pues, bueno, por las pastas, por los análisis que se pueden hacer en las pastas, pero simplemente por la forma de la cerámica, la decoración que pueda tener. Está documentado, ubica, ¿no? está contrastado, y si a 3 metros bajo el nivel, en nuestro nivel, encontramos algunos tipos de cerámica concretos, pues sabemos el contexto histórico. Al final podemos sacar, por ejemplo, en arqueología subacuática, que es también un mundillo en el que al final los análisis organolépticos, es decir, lo que vemos, pueden prevalecer sobre algunos análisis de los que veníamos diciendo, que luego se pueden corroborar y una cosa no quita la otra. Determinar un pecio, obviamente todo el material orgánico se pierde, es muy difícil datar madera o cuerda que ha estado bajo el agua pero en todo barco había vajilla, había cañones, anclas, y los herreros firmaban sus obras. Y eso está documentado. Entonces, hay cosas como muy simples, una cucharita de plata. La observación, tú Al hablabas final, de la observación simplemente de mirar un de poco a su alrededor. alrededor y tenemos, podríamos sacar pistas. De hecho, los arqueólogos es a lo que se dedican. Y obviamente cuando sacan ya obras pues que lo requieran, se hacen análisis pero su importancia es relativa. ¿Y el tiempo que tiene una obra determina el tiempo que necesitará en ser restaurada? O sea, aquí en mi ignorancia yo pensaba, más antigua, más difícil, tiempo, más difícil, o más tiempo, ¿no? hay que dedicarle. Digo, quizás una pregunta, no. claro. De hecho, es todo lo contrario. Lo que venimos viendo en los últimos años, en el que hemos llegado ya al punto en el que se empiezan a restaurar arte contemporáneo, que parece, pero empezamos a los museos empiezan a restaurar arte contemporáneo, pues paradójicamente a veces son los más difíciles de intervenir. Es decir, un cuadro de Azul Klein, el restaurador que le toca, al que le encasquetan el muerto, el pobre, es muy difícil. Entonces, claro, no por ser más antigua, una obra cuesta más de restaurar. Es más el que lo va a determinar su estado de conservación, los materiales que la componen. Por ejemplo, un vidrio arqueológico, hay vidrios que, la manufactura del vidrio es tan antigua como Mesopotamia y tenían un saber hacer, un arte para esto increíble, y tenemos a día de hoy vidrio arqueológico que es casi más fino que una cáscara de huevo. Pues intervenir esto es de costoso y a lo mejor cuesta menos intervenir un fósil o un resto. O sea, el tiempo no determina la intervención, es más el estado de conservación y al final las condiciones de extracción.
que lo que venía diciendo antes, cuando se saca una obra de su Es justo lo que entorno, te iba a decir. todo cambia. Volvemos a los ejemplos de arqueología subacuática, que son muy, muy habladores, que cuando una obra X ha estado siglos debajo del agua, se ha estabilizado. Hay como mencionaba, ¿no? Esa sensación de silencio, de paz, en su deterioro se ha estabilizado. Una obra que puede estar siglos debajo del agua, la sacamos a la superficie y en cuestión de horas puede desaparecer. El contacto con el oxígeno efervece todo, y si no se interviene bien, desaparece. De alguna forma, en el entorno en el que estaba, el tiempo se ha parado. El tiempo se ha sea, parado o se ha ralentizado. o actúa sobre ella de una De forma forma distinta diferente. a lo que veníamos hablando del tiempo como protector, como creador, al Sí, final. tú dijiste una cosa muy interesante, que el factor más agresivo para las obras no es el tiempo, sino la acción del hombre. Totalmente. Desaparecen, pero no, esto no es de ahora, desde tiempos, madre mía, cuando se robaba los bronces de la Grecia, era para hacer cañones, era para hacer armas. Es decir, nosotros destrozamos más nuestro patrimonio que el tiempo. Pero vamos, lo que veníamos diciendo de las escalas o sea, no hay ni por asomo el punto de comparación. La acción antrópica es mucho más Mucho nociva mayor. para el patrimonio que el paso del tiempo. ¿Y cómo es el tiempo desde que tú recibes una obra hasta que acabas un encargo? Pues un poco en la línea de lo que veníamos diciendo antes en la organización, por desgracia hay un tiempo administrativo y de negociar, porque pues obviamente el dinero al final es el que manda, es un mercado, ¿no? Entonces hay un tiempo de saber qué se puede hacer, de negociar con las distintas partes, hay un tiempo de análisis y comprensión, y el último fragmento, que es muy corto en todo ese proceso de intervención. Y por desgracia, cuando intervenimos, por las razones que he mencionado anteriormente, no tenemos tiempo. No hay tiempo para equivocarse. No hay tiempo para equivocarse, hay que ir a seguro. De hecho, yo aquí te planteo una pregunta, que si es la paciencia, por lo tanto, la cualidad de hacer del tiempo tu aliado, una cualidad de tu profesión. Sí, obviamente sí lo es, pero más que paciencia, es acierto. Diría que obviamente hay que tener paciencia porque hay procesos que son muy delicados y que son muy lentos y que hay que tomar el tiempo de hacerlos, pero más que tener paciencia es tener acierto en el gesto. No equivocarse en el gesto, más que hacer en el momento que toca, el gesto que toca, en cada momento. No hay tiempo, pero hay que tomarse el tiempo. No hay tiempo, pero hay que tomarse el tiempo. Eso es lo que a veces vuelve cuesta, loco. porque hay que convencer a la persona que finalmente pone dinero y no tiene tiempo. Tenemos que convencerla de que necesitamos el tiempo que corresponde a cada paso. Entonces, obviamente, la paciencia es una virtud, pero no es el motor de la intervención. De la intervención. Sí, yo apunté rigurosidad y acierto. Como palabras así como... Sí. Ay, pusiste un ejemplo. Sí. Ah, el trateggio. Hablé del famoso No se nos trateggio. olvide esto, que es muy De hecho, interesante. el trateggio, no sé si lo ponen. El trateggio es una técnica, bueno, italiana, que consiste en reintegrar pictóricamente una obra haciendo rayitas. Rayitas se suele hacer por los que más lo trabajan, lo suelen hacer por cuatricomía. Entonces, a la distancia tenemos la impresión de continuidad, eso es, y al acercarnos vemos un poco toda la textura del trateggio. Hay ejemplos magníficos aquí en San Nicolás, que se ha restaurado y es increíble, hay trateggios increíbles. En fin, Iremos a verlos. entonces claro, ahí la paciencia es Infinita. hay que, vamos, si imaginaros, no sé, un cuadrito así, a rayitas, con un pincel de una cerda, rayita a rayita, sin que sea el color. Es decir, yo para crear un verde no voy a hacer rayitas verdes, voy a hacer rayitas azules, rayitas amarillas. Es decir, la paciencia ahí es mayúscula, ¿no? Pero Y el gesto también, porque Un trateggio mal hecho... un trateggio mal Eso- hecho es una ferretería, venía diciendo
con clavitos. Y eso no... Por eso la paciencia aliada con acierto es la clave en Es la ciertas... clave. Sí. Muchas gracias, Nico. Sí. José, yo cuando leí tu currículum dije, madre mía, has trabajado como investigador, como empleado de la empresa Siemens, como catedrático, docente de la universidad. ¿En cuál de todos tus empleos dirías que el tiempo es más importante y cómo has gestionado tú mejor el tiempo? ¿Cómo y cuándo has gestionado mejor tú? A ver, esto es mis experiencias personales. En todos es importante el tiempo, porque siempre falta tiempo. Y lo he gestionado mejor conforme he tenido experiencia. O sea, conforme me he hecho mayor, he sabido gestionar el tiempo. Yo diría que, lógicamente, si tú tienes un trabajo, y ese trabajo quieres hacerlo bien, quieres avanzar, quieres progresar, y luego quieres tener tiempo libre para otras cosas, por ejemplo, divertirte, hacer deporte, ir al cine, al teatro, ir a un museo, todas esas cosas, que yo me ha gustado siempre hacerlas, pues siempre leer, que yo siempre he leído, aparte de lo que es mi trabajo, siempre he dedicado tiempo a leer, novela, poesía, lo que sea. Pues siempre te falta tiempo. A la persona que no tiene inquietudes, que no de ningún tipo, sino hace su trabajo de hora a hora, sale y no tiene ninguna inquietud, pues esa le sobra el tiempo y se aburre. Eso es así. Entonces, ante la falta de tiempo, cuando se tienen inquietudes, pues hay que organizarse, hay que intentar organizarse. Esto nunca se consigue. Siempre. Es muy fácil. Yo me lo apunté, pero no, es muy de fácil momento. decirlo, pero es muy difícil conseguirlo. Con el tiempo yo creo que he llegado a conseguirlo, creo que he llegado, aunque siempre te lías más de la cuenta. Yo aprendí una cosa en Siemens que me sirvió mucho. Y yo decía, ahí había problemas, siempre hacíamos obras, hacíamos trabajos en los cuales pues siempre había que acabar en un tiempo, pues, si no estabas penalizado, es similar todo. Y yo No ha cambiado nada. Tenías problemas complicados, se te acumulaban los faenas, y yo decía, bueno, el viernes por la tarde dejaba el trabajo y me olvidaba por completo de los problemas hasta el lunes a las 8 de la mañana, a las 9. Eso yo lo conseguí hacer cuando estaba en Siemens. Me lo propuse. Digo, no, o sea, y luego intenté aplicarlo cuando estaba en la universidad. Y ahí ya no lo conseguí tanto, pero lo intentaba. También decía yo, después las vacaciones. Después, como era en el mes de agosto, después del 31 de julio, viene el 1 de septiembre. Ese mes de agosto, el trabajo. No me busquen. Que no busco. Bueno, y ya te digo, poco a poco lo intenté conseguir, pero no siempre. Entonces, para mí el tiempo siempre es, o sea, tiene una parte de tiempo útil para el trabajo, hay un tiempo útil para el descanso, la dedicación a otras actividades, que también son útiles, pero que no están relacionadas con el trabajo, lo que decía antes, leer, teatro, cine, en fin, pasear. Y luego hay un tiempo inútil. Ese tiempo inútil es el que hay que acortar y eliminar a toda costa. Hay uno que no se puede. El tiempo de dormir es útil, descansar, El tiempo inútil es pues el viaje y la vuelta, el ida y vuelta al trabajo. Aparcar. Aparcar, todo eso es tiempo. Pero hay un tiempo inútil que a mí me Es el descompone. peor de todo. A mí me descompone, me ha descompuesto siempre, es la burocracia. La burocracia le llamo yo. Este país es el país de la burocracia infinita. Y cada vez va más. Y cada vez va más. Yo en la Universidad Politécnica estaba desesperado a la última tiempo porque tenía que dedicar más tiempo a hacer papeles inútiles que nadie leía que dedicarme a lo que había que... Yo decía una frase, y es que al final decía, si se gastan más dinero en burócratas que su objetivo es servir al profesorado, al final se invertían los términos, parecía que el profesorado y la gente que hacía útil tenía que estar al servicio del burócrata de tiempo. A mí me enervaba, no podía, y a veces tenía follones porque iba y les echaba la bronca. Yo tenía una frase y es decir, generas una mesa, pones una mesa y pones a un burócrata nuevo, yo los llamo burócratas, y claro, para justificar ese puesto de trabajo, ese tío tiene que generar documentos que tiene que mandarlo a la gente para que se lo rellene.
y, y eso, pues bueno, era una pérdida de tiempo total. Yo al final, como curiosidad, un año, bueno, yo también fui subdirector de la escuela mucho tiempo, de infraestructura, porque como venía de Siemens, pues tenía una acumulación de trabajo tan grande que cogí un estrés. En la vida había tenido estrés. O sea, es que ya no podía, o sea, tenía que irme a Cartagena a un doctorado y no era incapaz no solo de no ir en coche, de ir y comprar el billete del autobús, era incapaz. Fui al médico, me di unas pastillas, como yo soy antipastillas, me fui, las cogí, un compañero dice, si esta es la que le dan a los drogatas o los Victoria, digo, madre mía, fui al farmacéutico, se las digo, tíralas, ya sé qué tengo que hacer para quitarme el estrés. Hice una prioridad de trabajos, un orden, y digo, cuando acabe uno hago el siguiente y tal. Si tengo que enviar un papel dentro de 5 días, porque siempre te los pedían así, no lo envío. Ya está. Claro, eso lo puedes hacer cuando tienes un poco de... No, cuando estás empezando no puedes, pero cuando estás un poco, pues lo haces y ya que y funcionó. Y funcionó. Por lo tanto, es decir, es reducir al máximo el tiempo inútil. El tiempo inútil son también las interrupciones. O sea, estás trabajando y te llaman por teléfono. Entonces, sustituye el teléfono por el correo electrónico. Eso, el correo electrónico fue un invento maravilloso, porque permite comunicarte cuando tienes tu tiempo, te envían y llamas por teléfono, te llaman por teléfono y te cogen a mitad de una tarea. Joder, ya te corta. Eso, pues yo no cogía el teléfono. O sea, la gente, y mandarme correos electrónicos, Os contestaré. y yo contestaré. Ahora está sustituido por el WhatsApp, que no sé si es mejor o peor. Bueno, sería otro debate, otro debate. Yo creo que peor. Yo creo que el correo electrónico es Más eficaz. te quita la inmediatez de la contestación. O sea, te permite gobernar el tiempo mucho mejor. Y eso, bueno, pues eso. A los alumnos, pues yo lo que hacía ya es acostumbrarlos a que no vinieran a la puerta cuando les daba la gana, sino puse unos horarios de atención y además les decía, mandarme un correo y os contesto y os digo cuándo tenéis que venir. Eso me fue fenomenal y los acostumbré. Siempre me permitía coger unas horas para mí. Todos tenemos unas horas, o sea, hablando del tiempo, en donde, por lo que sea, se funciona mejor, se trabaja más a gusto. Son los que tenemos, por lo menos, un trabajo creativo, porque yo creo que creativo es escribir una novela, que una poesía, que hacer una obra de teatro, como estar preparando un trabajo de investigación. O sea, tiene mucho... Bueno, pues unas horas que no te molesta a nadie y en las cuales rindes más. Las mías eran por la tarde a partir de las 5. Por la mañana era imposible. Por ejemplo, otra cosa que también hacía era, para organizarme la semana, esto ya cuando la experiencia te lo dice, los lunes no me iba a la universidad, me quedaba en mi casa preparando, organizando todo lo que tenía que hacer durante la semana. Las clases me las dejaba preparadas, las reuniones, lo que fuera, me hacía un planning y de ahí pues intentaba no salirme, siempre había imprevistos, pero bueno, si te lo tienes preparado, no. Y a mí me fue bien, pero ya te digo esto, decir que durante las vacaciones no hacía nunca nada, sobre todo cuando estaba en la universidad, es un poco pretencioso. Si te vas de viaje, sí, pero si estás en tu casa, pues siempre se te ocurre algo. Y luego también el tiempo es importante cuando estás haciendo una actividad en la cual tienes, no sé si estás aquí, que tienes un tiempo límite, lo que decías tú. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos proyectos con empresas o proyectos de investigación con organismos públicos, esos son a rajatabla. Si tú tienes que terminar el 30 de septiembre de un trabajo de estos, no lo puedes entregar el 1 de octubre. O sea, es tajante. Si es con empresa, que también hacíamos trabajos con empresas de tal, pues hombre, puedes negociarlo, pero las empresas también te exigen acabar cuanto antes. Si son trabajos, estás haciendo un libro o publicando para una revista, ahí el tiempo, eso lo paga, porque son los que puedes retrasar. Lo entregas cuando tú has acabado, si no te has comprometido. Si te estás haciendo un artículo para algún congreso, que hay un tiempo del congreso fijado, pues ahí ya no puedes retrasarlo mucho. A veces te retrasas un poquitín, pero no mucho. Es decir, que
que bueno, que esa forma de organizarse yo casi lo conseguí, Casi lo conseguí. casi me lo gusta. conseguí, Y pero al final, al final. principio no. En relación a todo esto que estamos hablando, como hemos dicho antes, has escrito más de 20 libros, publicado más de 40 artículos en revistas de interés tecnológico. Y claro, a mí lo primero que se me venía a la cabeza es cómo lo has hecho, ¿no? Cómo te ha dado tiempo. O sea, en tu extensa carrera profesional, A ver, o sea, ¿dirías que el tiempo es un factor determinante? fundamental. Claro. Pero yo creo que hay dos aspectos que ahora lo explicaré, que son, primero, tuve suerte, ya veréis por qué. Una es no dispersarse y la otra, medir las fuerzas. Medir las fuerzas. Medir las Eso me lo voy a apuntar. O sea, ahora lo explicaré un poco. Medir las fuerzas. A ver, tuve suerte porque yo estudié en Barcelona, estudié ingeniero industrial en la especialidad eléctrica, había muy buen profesorado, todos trabajaban en la calle, en industrias importantes, geniales. Y yo salí y me puse a trabajar. A ver, en aquellos tiempos no es como ahora, ¿eh? Ahí salías, encontrabas con relativa facilidad trabajo. Estoy hablando del año, yo terminé en el 69, perdí el tiempo miserablemente en la mili, y en el año enero del 71 estuve ya en posición de activo. Entregué el proyecto fin de carrera, que lo estuve haciendo durante la mili, vine y encontré trabajo. O sea, me pasé, oí que se había creado un instituto politécnico, me pasé por allí, me cogieron. Y me puse, o sea, trabajé, además, a explicar de lo mío, que salíamos muy bien. Y luego, como aquello, quería hacer el doctorado, estaba en sus inicios en la universidad, digo, aquí no puedo estar yo todo el tiempo. Y busqué trabajo en Siemens. Y toda mi actividad profesional ha estado relacionada con lo que estudié. No me dispersé, pero también tuve suerte, podía haber salido y encontrar trabajo, yo qué sé, en la MT, con un compañero mío, o lo que fuera. Pero bueno, en eso tuve suerte, y todo lo cual no me dispersé, y todo luego vino rodado. Solo tuve una pequeña gap, una experiencia fuera de la electricidad, que fue en informática. Tuve un pequeño trabajo en informática durante un año o así. En aquel momento la informática era rudimentaria, era, o sea, de chiste. Yo trabajé en un ordenador que era casi como esta habitación de grande, Madre mía. de IBM, y sus prestaciones eran infinitamente más pequeñas que un portátil de ahora. O sea, era la prehistoria, eran los primeros ordenadores. Bueno, eso me sirvió mucho también, afortunadamente, porque luego se desarrollaron los ordenadores y yo conocía eso, y fui adaptándome al crecimiento de los ordenadores, que siempre es útil para todo, la informática. Y eso, entonces, luego pues ya, la experiencia de Siemens me sirvió para la universidad. Cuando llegué, o sea, seguía en la universidad trabajando en Siemens, como profesor de unas cuantas horas, y cuando ya dije, quiero hacerme el doctorado, me dejo Siemens y me voy a la universidad, mi forma de dar las clases cambiaron por completo, a mejor, por la experiencia profesional. Una cosa que ahora se está perdiendo, erróneamente, y que está deteriorando la universidad, por lo menos la Politécnica, por lo que yo conozco. La experiencia de Siemens me sirvió de mucho. De hecho, de los libros que he escrito, dos de los de más éxitos y que más se han difundido, porque eran tecnológicos, uno va por la 4ª edición, que ha salido hace poco, pues empezaron a gestar cuando estaba en Siemens. O sea, luego han ido evolucionando, porque eso hay que ir adaptándose a las modificaciones. Pero también he de decir esto, yo no lo he hecho solo. O sea, quiero decir, los libros los he hecho con más gente, conforme vas ahí vas haciendo equipo. Siempre te relacionas con uno, con otro, y al final lo haces todo en equipo. Utilizas a los alumnos que están haciendo el proyecto fin de carrera, les das trabajos interesantes, él aprende, tú también, doctorandos, pues lo mismo, becarios, todo eso se va haciendo un equipo, y con ese equipo puedes hacer muchas cosas, no todo lo haces tú. Al final, yo
cada vez, conforme iba avanzando, al principio yo usaba mucho el ordenador para hacer cálculos, para programar. Conforme pasó el tiempo, yo el ordenador ya ni lo tocaba más que para ver los correos electrónicos y poca cosa más. Pero yo sabía las prestaciones que podía pedirle al alumno para que él hiciera el programa y tal y cual. O sea, eso va saliendo solo, ¿no? O sea, pues vamos a hacer un artículo, pues, oye, vamos a trabajar sobre esto y tal, hacer tal cosa, hacer el programa, vamos cómo funciona, vamos al laboratorio a hacer los ensayos. Si yo tuviera que hacer todo, imposible. Lo hacíamos en equipo. Una cosa que en España no funciona muy bien. El trabajar en hacer equipos es complicado, muy complicado, y que funcionen más aún. Sobre todo si el equipo se hace un poco grande. Empiezan ya los personalismos, las individualidades, y en España es muy difícil, por lo menos por lo que he visto en la universidad, trabajar en equipo. Cosa que yo envidio a otros países. Por ejemplo, países del este de Europa, Alemania, saben trabajar en equipo. Siempre hay un director que se hace respetar. Pero es natural, no es porque tú eres el jefe y como eres el jefe puedes, como en tus antiguos catedráticos de la época franquista, sino puedes ser el jefe porque eres el más mayor, porque tienes más experiencia y los otros lo respetan. Y trabajar en equipo, fundamental, los chinos es maravilloso. Y por eso se van a hacer los amos del mundo. Los chinos desglosan un trabajo, un problema complejo en trozos. Y son capaces de trabajar en paralelo y en serie. Entonces avanzan muy rápidamente. En España no sabemos trabajar en equipo. Y eso hace que se pierda el tiempo, de alguna forma. El tiempo interviene mucho, o sea, tú los trabajos y tal, hay que hacerlo en tiempo, y trabajando en equipo bien compenetrado se gana mucho tiempo. Correcto. Bueno, más no sé si te contesto. Sí, hombre, claro que sí. De hecho, yo tenía aquí como resumen cuando hablamos de todo esto, bueno, que es de alguna medir forma... las fuerzas, ¿no? O sea, bueno, el no dispersarse es muy importante. Es decir, trabajar en cualquier área, siempre que puedas, en cosas que estén relacionadas. No hacer hoy, por ejemplo, yo en electricidad y mañana un trabajo de mecánica y luego un trabajo de matemática pura. No. Tiene que ser todo centrado en lo mismo, con variaciones. Me imagino que vosotros, no sé a qué os dedicáis, pero es lo mismo. Si un tío se dedica a escribir literatura, pues que haga literatura. Si hace teatro, pues tendrá que centrarse en el teatro, siempre que el teatro le dé para tal, para vivir, ¿no? Es decir, es muy difícil también no dispersarse, pero es muy importante. El tiempo se aprovecha una barbaridad. Y luego medir las fuerzas. Eso es muy difícil de conseguir. Te sale una cosa nueva y dices, pues me interesa mucho, la cojo. Pero si tienes otras cosas que hacer, antes de cogerla, mide las fuerzas. Esto se lo decía yo mucho a los alumnos. Es que me he matriculado en no sé cuántos créditos. Y no, pues yo, chico, haberlo pensado antes. ¿Qué puedes? ¿Hasta dónde puedes llegar? Pues aquí es igual. No puedes coger un trabajo cuando estás agobiado con los otros, porque no lo vas a hacer bien, o no vas a llegar a tiempo para acabarlo, o te vas a estresar por completo. ¿De dónde vas a sacar el tiempo para ese trabajo? Pues de no dormir menos, de no descansar, de ocupar de las 24 horas del día 20 a trabajar, y al final acabas con un estrés de camello. Eso es muy importante. O sea, no dispersarse, medir las fuerzas. Parece que a veces no coger un trabajo te deja defraudado, porque a lo mejor era muy interesante, pero a la larga es bueno, porque ya te saldrá otro. Y la experiencia evidentemente, yo perdía mucho más el tiempo cuando tenía 30 años, conforme he ido avanzando, cuando mejor he aprovechado el tiempo, ha sido cuando estaba a punto de jubilarme, cuando mejor salía, cuando más útil me sentía. Es la experiencia, pero experiencia positiva, que hay experiencias negativas, que no. Bueno, no sé si... Sí, yo decía que cuando hablamos de esto, el resumen que yo extraje fue que de alguna forma tú has aprendido a optimizar tu tiempo. Sí. De alguna forma también nos has enseñado cómo deberíamos nosotros... Optimizar el tiempo es la palabra. Con tu experiencia. Y Nico, tú, ¿cuál es tu experiencia a nivel temporal en tu trabajo? Que esto también fue muy interesante. Sí,
Pues todo lo que acabas de describir, pues yo al revés. Me doy por aludido a eso de no empezar con algo cuando estamos agobiados con lo otro. Vamos, resume un poco lo que es mi vida hoy. Pero en el trabajo y fuera de él, vamos, es un desastre. Nos pasa a mucha gente, nos ha pasado a todos. Sí, en cierto modo alivia que hables de la experiencia, ¿no? Llegará el momento en que... Sí, eso sí, si no quieres morir en el intento, de alguna forma habrá que llegar. Sí. Hay que llegar. Ya te digo, Llegaremos. de suerte. Eso es suerte, de trabajar, o sea, en lo que sabía, o sea, quiero decir, salir de la universidad y trabajar en lo que has estudiado, clavado, fue suerte. Entonces, si llego a irme y encontrarme a uno que era de no sé qué, y, ay, pues mira, me meto aquí, pues ya estoy liándola. O sea, eso, ahí tú intervienes, pero a partir de ahí todo lo que he dicho, eso nos pasa a todos antes o después. Me acuerdo que cuando te hice esta pregunta me comentabas que a alguien joven que tiene una idea se le suele responder que todo es caro. Sí. Y hablábamos de los modelos de emprendimiento en otros Sí, estuvimos en hablando otros de países. algunas experiencias fuera, en culturas o en sitios distintos. Y es verdad que yo, por ejemplo, cuando estaba aquí en la UPV, por mis inquietudes personales, me metí en algunos programas de emprendimiento y hacíamos un poco debates con otros departamentos, con otros programas de emprendimiento, por ejemplo el que está ahí en el puerto, Lanzadera. Entonces venía mucha gente a contar sus experiencias para que pues, un poco aprendiéramos un poco todos los unos de los otros. Y un tema que siempre era recurrente, que cuando alguien tenía una idea e iba a buscar un equipo, a crear un equipo o alguien que con más experiencias que les pudiera ayudar a desarrollarla, lo que venía siempre, lo que se repite es el comentario de uy, esto es muy difícil, esto hay mucha gente que lo hace, o esto es caro de hacer, esto tú no, o sea, no vas a poder hacer esto. Y yo he visto esto con ideas muy trabajadas, muy establecidas, de gente que tenía proyectos de verdad interesantes y viables y a 2, 3 o 5 años vista tenían una promesa muy... Y lo primero que se les dice es... Este es un problema grave. Es un problema, sí. Y sí. Es decir, el mecenazgo, la ayuda a la gente joven con ideas, Sí. macho, lo quieren, primero, ponen pegas, que eres joven, que esto es una idea que es difícil de salir, que esto cuesta dinero, o sea, quieren que se lo hagas gratis. Pero esto ha tenido el periodo de nosotros presentábamos proyectos de investigación con empresas Sí. y parecía que por tal manera se lo tenías que hacer gratis. Y siguen igual. Tú te vas a otros países, y pongo como ejemplo en este caso Estados Unidos, que es alucinante. Sí, Tenéis el ejemplo de cualquiera de estos que hacían ordenadores en un garaje, iba un tío con dinero. ¿Cómo Macintosh. se llamaba aquel que se murió? El de la manzana. Steve Jobs. Jobs. Joder, esto era unos tíos que, o sea, con una creatividad increíble, leer su vida, el libro de su vida hay que leerlo. Y el tío iba enseñando ese pequeño ordenador y enseguida había un tío que ponía dinero para que salieran adelante. Steve Jobs en España no hubiera hecho nada. Sí, llegamos a la conclusión de que parece que aquí la juventud se penaliza, ¿no? Es decir, hay que pasar mucho tiempo para que te empiecen a tomar en serio, dices. Pero... Sí. Estamos un poco en ese contexto de yo creo que eso de no tenéis la capacidad, hay que hay que demostrarlo. Hay que verlo ¿Qué simplemente. experiencia tienes? Eso es. Por ejemplo, otro ejemplo más. En Japón, por ejemplo, hay dispensadores de calcetines en la calle. Es decir, en algún momento, en algún lugar, alguien ha dicho, vamos a vender calcetines en dispensadores. Y alguien le ha dicho, hostis, pues adelante. Vamos, y aquí, o sea, me refiero a que, bueno, no aquí, sino yo diría que hablamos de Europa. Estamos siempre en el de, esto nos va a costar mucho, esto, jolines, pues hay que equivocarse y hay que ir a por lo que creemos, ¿no? Yo, por no hablar de podría poner un montón de ejemplos alucinantes. O sea, no quiero... alucinantes.
sobre esto. Si tienes algún ejemplo, no te cortes. Hay tiempo. Hay tiempo. A ver, voy a poner un ejemplo que está muy de moda ahora. Hace ahora unos 10 años, yo trabajaba con una empresa que se llama Elecnor, que me llevaba muy bien. Entonces hicimos un proyecto para poner paneles fotovoltaicos en un edificio del Poli. Ellos querían, en un edificio del Poli. Para poner paneles fotovoltaicos que se aprovecharía la energía y ahorraríamos mucho dinero en energía eléctrica. Había un real decreto, un borrador de real decreto para hacer esto. Yo lo leí y le dije al del Elecnor, esto no sale. Esto no sale. Lo dije y acerté. ¿Por qué? Dice, aquí hay mucho trabajo, aquí hay mucho... Es que esto, la gente va a empezar a poner fotovoltaica pues en el tejado de un supermercado, en el tejado de una fábrica y tal, y esto va a generar mucho trabajo. Era un poco antes, cuando había poco trabajo en España. Y le dije, esto no sale. Era fundamental. Digo, no sale. No salió. No salió. ¿Por qué? Porque había unas empresas eléctricas, Iberdrola, tal y tal, que no les convenía que saliera por cuestiones, no estaban preparadas para la fotovoltaica y eso les iba a quitar dinero, ingresos. Pues muchas veces es por eso. Y no salió, porque tienen mucha influencia. Lo estamos pagando ahora, las consecuencias las estamos pagando ahora. Eso significó que España era puntera en fotovoltaica y dejó de serlo. Ahora importamos de China. No. O sea, era puntera, había ahí mucho trabajo, pero el beneficio de las empresas está por encima de todo. Y ahora resulta que estamos pagando en un país deficitario de energía, que no tenemos, lo que tenemos es sol, viento. No tenemos gas, el carbón hay poco y malo. Bueno, pues por eso tú vas allí, sale un chaval joven y están pensando primero en la rentabilidad, están pensando en copiárselo. Si pueden, ¿sabes? En fin, hablaría Pues se puede seguir así, Pues dando ejemplos. podríamos poner de ejemplos. copiarlo también, ¿eh? Que te cojan la idea y dices, uy, esto ala, lo hago yo. Y tú no lo puedes patentar porque cuesta mucho dinero. Y yo sí. Metidos ahora ya en reflexiones así finales, surgió una reflexión muy interesante que es sobre lo importante que es avanzar tanto en ciencia como en arte para una sociedad, ¿no? O sea, la pregunta también es si diríais que el tiempo es una herramienta de la evolución. Total. Esto a mí igual. A los dos Estuvimos de acuerdo en el concepto Sí. ciencia-arte. Sí. A ver, él es un ejemplo de colaboración de ciencia y arte. Él tiene que saber, es un artista, pero a ver, tiene que saber mucho de tecnología. Fíjate si ha utilizado conceptos tecnológicos. Pero, a ver, yo aquí tendría para mucho, ¿eh? Lo siento, voy a intentar hablar. La ciencia y el arte avanzan en paralelo. A lo largo de la historia está demostrado. No hay avances científicos rápidos y el arte que se prepara, o al revés. Y esto es consustancial con el Homo sapiens. O sea, en los orígenes, en los antiguos, que hablaba antes, empezaron a desarrollar ciencia y tecnología y empezaron a desarrollarte en paralelo, naturalmente, sin saber que era ciencia y que era tecnología. Ellos eran cazadores y tenían que cazar. Con el arte como vector, ¿no?, de transmisión. Y tenían que cazar y tenían que desarrollar equipos de caza. Eran recolectores y veían una planta, entonces esta planta, decían, ¿será buena o sea para qué? Entonces lo daban a probar en pequeñas cantidades a una persona. Y si le sentaba bien, pues lo iban extendiendo poco a poco. Ya estaba apareciendo la curandera, era una científica. En principio, estaba aprendiendo. Eso que contaba antes de la observación del sol y las rayitas, eso es los orígenes de la ciencia. El tener que contar, contaban, no sabían cómo, pero se entendían. Tenían que exponer lo que hacían, las pinturas en las cuevas.
tenían que adorar a los dioses, entonces eran diosas. Y hacían las pequeñas figuritas, Fertilidad. que era arte, el principio del arte, las pinturas en arte. Pero hay otra cosa muy interesante, cómo se comunicaban de generación en generación los conocimientos. Que es lo que estabas Correcto. justo diciendo. Sí. Pues entonces los contaban, era por tradición oral. ¿Y quién los contaba? Pues iba alguien, lo contaba a una tribu, y a partir de ahí salió otra cosa, y es que tenían que entretenerse. Venían de cazar, venían de hacer sus labores las mujeres, muy y tal, por las noches no tenían televisión, tenían que entretenerse, entonces surgían la especialización ya, y surgían los contadores de cuentos, que iban de tribu en tribu contando. Eso es el origen del teatro. O sea, es naturalmente, va en paralelo. Y luego, si nos pasamos ya, vamos a pasar por corta, a los griegos desarrollaron la ciencia, las matemáticas a niveles increíbles. Todo lo que es geometría plana aún se estudia hasta ahora, y álgebra, o sea, en los institutos. Euclides, Pitágoras, Platón, todo iban en paralelo. Pero al mismo tiempo surgieron los que hacían esculturas. La proporción áurea, todos sabréis, los artistas habéis oído hablar de ella, ¿no? Esa la generaron los griegos, el arte griega, que luego, hasta ahora, las tarjetas de crédito, el DNI tiene la proporción áurea entre su lado mayor y su lado menor, porque parece ser que es algo un número mágico, esa proporción áurea, que es 1,6 y algo, es un número mágico que crea belleza, o que nos da sensación de belleza. Salió los griegos. Luego vinieron los romanos, que siguieron la misma táctica, y luego vino la Edad Media. La Edad Media, 10 siglos, por lo menos en Europa, nefastos. Separó todo, separó la ciencia y las artes. También no había. Se sustituyó. Entonces, eso fue 10 siglos perdidos. ¿Qué me dicen? Que en 10 siglos no surgieron personas como Miguel Ángel, por ejemplo, como artista, o como Einstein, con una capacidad. No, estaba parado. Era todo el teocentrismo. Se vivía para morir bien. Sobre todo los que no estaban en la élite. Eso me parece que eran menos teocentristas. Y llegó el Renacimiento, llegó la imprenta. Cuando llegó la imprenta, eso fue a donde se paró la Edad Media y vino una evolución. Aparecieron las artes y las ciencias, ¿no? O sea, a partir de la apareció Lutero, empezó a criticar a los dominadores de entonces, que era la Iglesia. La Iglesia tenía la ciencia secuestrada en los monasterios, ahí escribían, eran muy artísticos escribiendo los códices esos que escribían, pero ahí eso no lo podía ver nadie, no se lo podía tal. Entonces Lutero, que está aprovechando la imprenta, empezó a escribir, a decir cosas, y vino el Renacimiento, siglos XV y XVI, ¿no? El Renacimiento. Entonces fue una eclosión de ideas, de ciencia y de arte y de ciencia, porque fue primero en las artes y luego en las ciencias. Apareció Copérnico, que decía que el Sol, que la Tierra giraba alrededor del Sol, lo decía muy calladito y muy escondido. Vaya ideas. Llegó Galileo, no se lo cargaron de milagro, y los papas de aquella época cometieron un error nefasto que lo ha pagado, aparte de todo el mundo, la Iglesia, y es que no apoyaron la ciencia, siguieron manteniendo la ciencia oculta, por eso se desarrolló más, y sin embargo apoyaron las artes, la época de Miguel Ángel, Rafael, tal. Llegó Leonardo da Vinci, un ejemplo de científico y artista, que utilizaba mucho la proporción áurea. Y bueno, ya llegó, esto ya fue imparable, el Renacimiento fue imparable. La ciencia fue un poco retrasada por lo que he dicho, ¿eh? O sea, los papas, que tenían mucho dinero y mucho poder y controlaban a los reyes, pararon mucho a la ciencia porque estaba en contra de lo que decía la Biblia. Pero luego, en fin, al final podían haberlo aprovechado. Y bueno, yo quisiera poner un ejemplo que se lo digo a ti te gustó mucho. Fue en Inglaterra, pero fue en toda Europa. Te iba a preguntar. En toda Europa.
Pero yo conozco el caso de inglés. En Inglaterra, los reyes y tal apoyaron mucho a la ciencia, pero la ciencia salió con las artes. Apareció Newton, no todos habéis hablado, pero había muchos. Y se hacían ensayos, se hacían avances científicos y se hacían ensayos. Entonces, estaba muy apoyado por los poderes. Así les ha ido a los ingleses, de bien, que tienen 70 premios Nobel o más en ciencias. Y como no había fotografías, no había método de expresión, los experimentos científicos los repetían en la Royal Society que se creó entonces. Repetían los ensayos para el público que quisiera ir. De ahí salieron genios, genios que, ¿cómo se llama este? Bueno, ahora ya me saldrá. Un tío que era imprenta, iba a esas charlas, y como tenía mucho coco, al final fue un científico impresionante. Ahí, Faraday. O sea, eso era, no sabía nada, iba a ser periodista. Pero para transmitir eso, había pintores que pintaban. Los experimentos. Pintaban el experimento. Y hay un montón de grabados, de pinturas, yo no conozco los nombres, deben ser conocidos, yo no soy capaz de retenerlos, de experimentos científicos. O sea, colaboración de la ciencia y el arte. Y poemas también dijiste. Había poetas que hacían poemas sobre los avances científicos. Qué maravilla. Me he contado uno que además los conoceréis. ¿A dónde está? A ver, ¿dónde lo he anotado? Shelley, no, a ver si habéis hablado de... Es que lo pronuncio muy mal. ¿Dónde lo tengo aquí? Shelley. Mary Shelley, y Shelley, el nombre no me acuerdo. Shelley era un poeta científico romántico que murió en Roma, en la Provenza, precisamente en una explosión, se ahogó en una avenida de un río, joven. Pero hay un libro, que ahora os lo diré, que tiene problemas científicos. O sea, había la ciencia era considerada de una forma romántica, muy altruista, y entonces el objetivo de la Royal Society era que se pusieran en contactos científicos y divulgaran la ciencia para el bien de la humanidad. Y eso sigue hasta ahora, sigue hasta ahora. Por esto se han aprovechado las empresas importantes, como por ejemplo las de las vacunas. Las vacunas han utilizado mucha ciencia hecha altruistamente por investigadores de universidades y tal, y que en los congresos se transmiten los conocimientos altruistamente. Pero luego van los empresarios, los cogen y hacen negocio. Habría mucho que hablar de ese tema. Está Mary Shelley. Mary Shelley fue la que escribió la novela de Frankenstein. Frankenstein es la primera novela de ciencia ficción. Entonces, sus orígenes querían hacer una persona cogiendo trozos de personas y no sabían cómo insuflarle el alma. No sé si habéis leído la novela, que es muy buena. Cómo insuflar. El alma también era un problema. O sea, ¿dónde está? Todos se debatían buscando el alma. El cerebro. Nadie ha visto el alma, ni creo que la vea. Bueno, pues es espectacular. Ese se le llama, hay un libro, que lo tengo por aquí apuntado, que se llama La Edad de los Prodigios, que es finales del XVI, abarca el principio del XVII. Luego está el siglo de las luces, que es en el siglo XVIII. Eso es apasionante. Y la pregunta es, ¿en España avanzó la ciencia y las artes igual que en Europa? Pues no. En Francia sí que las artes aparecieron, Velázquez, Murillo, muchos otros pintores, luego Goya, el Greco, que fue el primero. El Greco ya fue pintor romántico, ¿verdad? No me acuerdo yo, pero yo por la época puede que sí, ¿no, Rafa? No lo sabré yo. Sí, estaba en Lorient, pero de las ciencias pocos me podréis nombrar. No hay. En España no entró el romanticismo. Y no entró porque no entró el protestantismo. Las tesis de Lutero no entraron, se bloquearon. Hubo algún grupo luteranista en Valladolid y en Sevilla, se los cepilló la Inquisición, y aquí, si tú intentabas hacer ciencia, y tengo anécdotas bestiales,
se cargaban. Y lo estamos pagando. Por eso, en España no hay trabajo, en España los sueldos ahora son la mitad que en Europa, porque no ha habido ciencia, ni se ha protegido. Y se ha revelado. Perdonad que el rollo, perdonad. Muy interesante, José. Con esto me enrollo, es que me sulfuro, porque es que Nico, sí, ¿quieres hay que conocer la historia, hay que conocer la historia. A la hora de conocer las cosas y de votar, hay que conocer la historia y la llegación de va cada cosa. Gracias por la reflexión, ¿Queréis José. hacer alguna pregunta? Sí, quería preguntarle a Nico si tenía algo que no, añadir al en esta final reflexión. recalcar un poco lo que decías del arte como vector de transmisión acerca del uso de las tecnologías y eso. Al final se viene haciendo, es un concepto que desde que hay humanidad hay arte y sigue siendo hoy a la orden del día y tampoco ha evolucionado tanto. Utilizamos artes para pasar mensajes y transmitir conocimiento. El arte actual ha evolucionado en paralelo con la ciencia. O sea, Picasso, toda esa gente, ya, como aparece la fotografía, pues tienen que buscar, no tengo ni idea de esto, pero es mi razonamiento, tienen que buscar formas de expresión que ya no sea reproducir un caballo. Buscan transmitir atmósfera que no se pueden crear con... Entiendo yo que es por ahí, ¿no? Claro, Al final sí, bueno, sin ir tan lejos, con esta época de COVID, el arte nos transmite, ¿no? Han salido un montón de pequeños viruses así, todos muy feos para decir, no, vacunaros. Pues el arte al final es el que... Hay pintores que utilizan mucho la matemática, la geometría, todo esto de la proporción áurea. Yo no los conozco, pero hay un libro que se llama La proporción áurea, escrito por un matemático, en donde aparecen fotos de pinturas hechas a través de la manipulación de figuras que guardan la proporción áurea. Siento no acordarme del nombre, pero por lo visto, por las fotos que hay y por el nombre de los pintores que da, son bastante muy modernos y tal. Es una interacción clara entre ciencia y arte. O sea, es que está dentro de la naturaleza humana, no se puede separarlas, y el que las separa le va muy mal. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias a todos por venir e insistir en que si os ha interesado que lo podáis decir a vuestros amigos o enemigos. Y nada, seguirnos en redes sociales y suscribiros a nuestro canal de YouTube, donde están todas las charlas del año pasado y estarán las de este año, que son todas muy interesantes. Muchas gracias.